Ahí está. Bueno, está revisando sus ropas. Sí, necesario. Bien. Igual recién están empezando, así que no se preocupen si no les preocupa. Pero no tiene más validez, es solo para ver cómo van con el tema. Sí. Bueno, chicas, ahora sí empezaremos con la sesión número 1 de clínica que ustedes darán el día lunes, que es básicamente una introducción al curso, una introducción a la química. ¿Sí? A ver, mi nombre es Briana Díaz Parra, voy a ser la asesora que las va a estar guiando este ciclo 2025-2. Y ya, bueno, comenzaremos. ¿Alguno de ustedes sabe o tiene alguna pequeña idea del significado de la vida? O sea, ¿qué es la vida? ¿Qué significa la palabra vida? ¿O a qué se refiere? O cualquier concepto que tengan de este. Bueno, lo que se me viene a la mente básicamente las características de un ser vivo y cómo es que se clasifica como tal. Ajá, es eso. Acá les van a decir qué es la vida. La vida va a ser la capacidad que tiene un ser de todas estas acciones. Nacer, crecer, metabolizar, responder estímulos, reproducirse y morir. E inclusive esto va a pasar en generaciones y puede evolucionar, como nosotros los seres, los Homo sapiens que hemos evolucionado, pero todo este todas estas acciones las tiene que realizar para ser considerado un ser vivo o que sea vida, ¿entienden? Nacer, crecer, metabolizar, responder estímulos, reproducirse y morir. Acuérdense eso, son acciones importantes. A ver, hay dos teorías acerca del origen de la vida. El Big Bang. ¿Alguien sabe a qué se refiere? Es un poco conocida por la serie The Big Bang Theory. Bueno, Big Bang significa gran explosión, ¿entienden? Es muy grande. Y si no me equivoco, es por lo que les pregunté en el pretest. Ya va a haber una gran explosión. Y esto va a hacer que todo esté en un todo cambio. Entonces, el universo va a estar en constante cambio. En una evolución va a ser dinámica, ¿entienden? Entonces, la respuesta es sí está en constante evolución. Y otros adjetivos que se usan para describirlo va a ser asimétrico y homogéneo. Acuérdense de este asimétrico porque es distinto al otro, ¿sí? Y esta teoría va a ser propuesta por Georges Lemaitre. Acuérdense el apellido Lemaitre, casi siempre es lo que ponen en los exámenes, el apellido. Y por otro lado, tenemos la contraparte, que es la teoría del steady state. Básicamente nos propone un universo estático. No va a haber cambio, va a ser estacionario, se va a quedar en ese mismo momento. No, no va a pasar nada, es permanente. Y los adjetivos que lo van a escribir van a ser simétrico, isotrópico y homogéneo. Y esta teoría va a estar propuesta por Bondi, por Gold y por Fred Hoyle. Acuérdense, son los apellidos, lo que más preguntan. Steady State y Big Bang. ¿Sí? Ah. Una consulta, ¿a qué se refiere con isotrópico? Estuve buscando, pero isotrópico era más como que... Es que se refiere más a los elementos, ¿sabes? Como que es un adjetivo para los elementos cuando son algo así, pero no, he buscado y no es lo que preguntan en exámenes. Más que todo, ¿quién lo propone? Y lo que propone la teoría. Universo en evolución dinámico y el otro es un universo estático. ¿Sí? Luego, más que van a haber segundos importantes en esta teoría del Big Bang, ¿sí? No, como pueden ver, casi todos están en negativo y cuando es negativo el mayor es primero, ¿sí o no? En una línea de tiempo, el negativo, el mayor va a estar primero. Entonces empezaremos con 10 a la menos 43 segundos. Aquí es importante porque el universo va a ser inimaginablemente denso. Es importante esta palabra.
va a ser denso, ¿sí? 10 a la menos 43 segundos. Universo denso. Después tenemos a las 10 menos 35 segundos, que va a ser un universo vacío. Vacío es la palabra de este. Y luego tenemos si les ponen solo 10 a la menos 35 es universo vacío. Pero si les ponen el periodo de 10 a la menos 35 hasta 10 a la menos 32, ahí es distinto, ¿sí? Habla de la fase inflacionaria. ¿Y esto qué dice? Que una gran energía va a impregnar el vacío y va a crear fluctuaciones que van a dar origen a partículas. ¿Ya? Acuérdense de eso, el periodo de tiempo, fase inflacionaria. Después tenemos a los 10 a la menos 12 segundos. Y aquí lo que va a pasar es que la fuerza electromagnética se va a confundir con la débil y esto va a hacer que el universo se enfríe y se cristalice y va a perder simetría. ¿Sí? Pierde simetría, pero porque la fuerza electromagnética se va a confundir con la fuerza débil. Ambas son fuerzas fundamentales que veremos más adelante. Y por último, tenemos a 10 a la menos 6 segundos. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Es que la temperatura va a ser 10 billones de grados Kelvin. Y esto es la temperatura límite en la que los quarks y antiquarks pasan a ser protones y neutrones. Y electrones. ¿Sí? Aquí va a ser la temperatura límite en la que los quarks y antiquarks pasan a ser protones y electrones. ¿Está bien todo claro para pasar a la siguiente? ¿Sí? Una consulta, ¿a qué se refiere cuando es como la fuerza electromagnética se confunde con la fuerza de... Confunde, ¿a qué se refiere? Es que ambas son fuerzas fundamentales. A ver. Y cada una se va a encargar de distintas acciones que veremos más adelante. Una une átomos y la otra va a ser radiactividad. Lo que va a generar más que todo es inestabilidad. ¿Entienden? Y eso va a hacer que el universo pierda simetría. O sea, se va a volver asimétrico. ¿Ya? Eso es lo que les iba a comentar, las fuerzas fundamentales. Primero tenemos a la fuerza fuerte. Acuérdense de un peso así fuerte. Y ya, ¿esto qué va a pasar con eso? Es que va a mantener unidos los protones y neutrones. Y como pueden ver acá, los protones y neutrones por química saben que están en el núcleo. Entonces, la fuerza fuerte va a ser la que une el núcleo del átomo, solo el núcleo del átomo. Acuérdense eso, solo el núcleo. Después tenemos a la fuerza electromagnética. ¿Esta de qué se va a encargar? De unir los electrones con el núcleo. Por ende, se puede decir que mantiene el átomo unido, pero en general, mantiene el átomo unido, porque acuérdense, electromagnética, electrones. Une los electrones con el núcleo, ¿sí? Entonces podemos decir que tanto la fuerza fuerte como la electromagnética van a ser las que van a estar presentes en el átomo. Les preguntan cuáles son las fuerzas del átomo, fuerte y electromagnética, ¿sí? Después tenemos a la fuerza débil, que va a ser la responsable de la radiactividad. Acuérdense de esto. Si les preguntan radiactividad, fuerza débil. Es lo básico y lo que más preguntan, ¿sí? Y por último, la fuerza gravitatoria. Aquí ocurre mucho una confusión. Me acuerdo que el doctor Abenayri lo mencionó, que piensan que es la fuerza que une un cuerpo con la Tierra. Pero él les explicó que no, que más bien es la fuerza de atracción de dos cuerpos que va a depender de la masa de uno. Y esta es la fuerza que va a sostener todo el universo, pero no específicamente con la Tierra. Es una fuerza de atracción de dos cuerpos que va a depender de la masa de uno. ¿Sí? Ya. Ah, ahora vamos a explicar el átomo. ¿Qué va a ser el átomo? Es la unidad básica del núcleo de... a ver, la unidad básica de la materia. A ver, voy a- Bueno,
lo voy a cambiar y les voy a pasar PPT, pero lo voy a cambiar esa parte. Es la unidad básica de la materia, ¿sí? El átomo va a ser inestable, acuérdense de eso, no es estable. El átomo es inestable, pero va a buscar la estabilidad y no lo va a conseguir, ¿sí? Otra cosa importante, los electrones van a representar la carga eléctrica. Los electrones, carga eléctrica, pero protones y neutrones van a representar la masa del átomo. Electrones, carga eléctrica, protones y neutrones, masa del átomo, específicamente del núcleo, ¿no? Y va a ser la materia más pequeña con orden conocido. O sea, protones, neutrones, electrones, nube electrónica. Y esto es lo que les comentaba antes. Átomo van a ser la unión de partículas con fuerzas. ¿Qué fuerzas? Electromagnética y fuerte. Y las partículas presentes van a ser los protones, electrones y neutrones. ¿Sí? A ver, ahora las partículas en general. Van a estar divididos en dos, ¿sí? En leptones y hadrones. Pero van a haber diferencias entre ambos, que tienen que quedar claras. Los leptones no van a estar hechas por quarks. Los quarks son partículas subatómicas, más pequeñas que las del átomo, hay más chiquitas, y esos son los quarks. Pero en este caso los leptones no van a estar hechos por ellos. Y van a ser sensibles a la fuerza débil. Y forman partículas ligeras. Lo que aquí les recomiendo, por ejemplo, relacionen la... Ay, a ver, relacionen la L de leptones con la L de ligeras. Leptones, partículas ligeras. ¿Sí? A ver, ¿qué más dice? Hay 6 tipos o sabores, que se le llama, pero el más conocido va a ser el electrón, acuérdense. Leptón, electrón. Y fuerza débil, partículas ligeras, y no están hechas de quarks. Por el contrario, tenemos a los hadrones, que van a ser partículas hechas, formadas por quarks. Ahí, formadas por quarks. Y va a ser sensible a fuerza fuerte, débil y gravedad. ¿Ven las diferencias? Están al costado para que las puedan distinguir bien. Y por el contrario, van a formar partículas pesadas, no ligeras, pesadas. Y se van a dividir en bariones y mesones. Aquí lo más importante es que los hadrones, o sea, los protones y neutrones van a formar parte de los hadrones. Protones y neutrones, hadrones. Pero electrón, leptón. ¿Sí? Y bueno, acá eso ya lo explicaré más adelante, que van a estar formados por 3 quarks. En cambio, los mesones por un quark y un antiquark. A ver, todo claro, ¿no? Para seguir explicando. Ya. Am, ya bueno. Las partículas subatómicas. Ay, voy a volver. Las partículas subatómicas van a ser los quarks, los que le decía antes. Partículas subatómicas, quarks, que van a ser las más pequeñas conocidas. A diferencia del átomo, es la materia más pequeña con orden conocido. Conocemos de qué están hechas. Pero los quarks van a ser las partículas más pequeñas conocidas. Acuérdense de eso. Las partículas más pequeñas conocidas, quarks, no átomos. Y cada uno va a tener su anticuerpo. Y acá más que todo les puse la conformación de un neutrón y un protón. Ahí decía que eran bariones y que estaban formados por 3 quarks. ¿Pero qué quarks? En el caso del neutrón va a ser un up y 2 down. Pero en el caso del protón es al revés. 2 up y un down. Acuérdense de eso. Neutrón, un up, 2 down. Protón, 2 up, un down. Al revés. Y aquí están todos los quarks y cada uno va a tener su anticuerpo. Es up y su anticuerpo. Charm y su anticuerpo. Top y su anticuerpo. Down
es antiquark, strange es un antiquark, boron es un antiquark, y a boron también se le dice beauty, ¿sí? Solo acuérdense, más que todo lo que pongo en negrita es como que lo que más resalta el tema, ¿sí? A ver, ya. Ahora hablaremos acerca de la tabla periódica. Aquí más que todo es que están divididos en bloques. Como pueden ver, toda esta zona, una zona es C, en una zona es S, otra es D, otra va a ser P, y la que está abajito, no está acá, va a ser F, como pueden ver al costado. Y se van a dividir en familias o periodos. Familias van a empezar así, van a ir en vertical. Familia va en vertical, acuérdense. Familia vertical. Y periodo va a ir al contrario, en horizontal. En horizontal. ¿Sí? Aquí más que todo acuérdense del 1A y del 2A, porque por el estado de oxidación. Aunque que yo sepa, más que todo este curso es teórico, no es tanto como que aplicable química, hasta donde cuando yo lo hice, no era como que nos daban la estructura, no sé si lo han hecho en el colegio, la estructura de una molécula y tenía que escribir el nombre según lo que veían, como que en qué número estaba tal carbono y así sacar el nombre de esto. Pero no es tanto así, es más teoría, ¿sí? Por eso les recomiendo que vayan estudiando acá de mano, cosa que no me les junta tanto. Porque hay otro curso. A ver. Ah, sí, chicas, si se les dificulta algún curso, como números o química en este caso, métanse a la asesoría de ese curso porque les va a ayudar, ¿sí? Incluso a veces venden resúmenes o hacen como que clases gratis. Traten de apoyarse, y más si, por ejemplo, saben que los números no soporten, vayan, traten de todo porque parcial vale 50%, entonces no quieren estresarse sabiendo que tienen que sí así aprobar el final. Eso es muy, muy estresante, ¿entienden? La fija es que aprueben parcial, aseguren con el parcial y van a estar más tranquilas a fin de ciclo. ¿Sí? Ya, a ver, ahora las familias que van a ver en la tabla periódica. Como pueden ver, arriba son familias y abajo los del bloque F. Tenemos los alcalinos térreos, los scan de titanio. Bueno, esos son los que están arribita, pero no es como que tengan un nombre esas familias. Y seguimos con los térreos, carbonoides, calcógenos, nitrogenoides, halógenos, hasta los gases nobles. Estos van a ser muy importantes porque van a ser estables. Eso les pregunté, sí, les pregunté en el test. ¿Cuáles son los más estables? Los únicos estables de la tabla van a ser los gases nobles, ¿sí? Así que se los tienen que aprender, no son muchos, son 6. Y por eso les puse esta memotecnia de Héctor necesita Aranza para criar 6 ranitas. Héctor, L. Necesita neón. Aranza, argón. Criar, o sea, lo cambian la C por K. Krypton, 6, o sea, ¿cómo suena? Xenón y ranitas, radón. ¿Sí? ¿Y, y por qué se le dice que son estables? Porque todos estos van a tener su núcleo. A ver, van a tener su núcleo. Ujú. Y alrededor, lo que lo rodea va a ser una nube electrónica, ¿no? Con orbitales y así. ¿Qué es lo que va a pasar? Y en el caso de solo de estos, su última capa va a estar llena. En el caso del helio es distinto porque en el caso del helio solo van a haber 2 electrones en su última. 2. Pero en el resto van a haber 6. Van a haber 8, discúlpeme. El helio va a tener 2, pero el resto
va a tener cuántos electrones de valencia, que se les dice. La última capa son electrones de valencia. A ver, espérame, déjame ver. En el helio van a ser 2 electrones. Y en el resto van a ser 8 en la última. ¿Y por qué es que esto los hace estables? Porque ya no van a necesitar de los electrones de otro átomo. En cambio, los otros átomos van a buscar crear enlaces porque ahí comparten los electrones para que lleguen a llenar toda su última capa, toda su capa esté llena de electrones y ya van a ser estables. Pero en el caso de estos no necesitan, porque ya su última capa está llena. Van a ser ya estables de por sí. Todos los elementos van a querer ser como los gases nobles, porque ya son estables. ¿Sí? A ver, ya voy a borrar. ¿Alguna duda para seguir? Ya, gracias. Ahora los números cuánticos. Aquí sí, esto también preguntan en el examen. Te pueden poner la configuración, como en este caso la configuración, y te dicen, ponme, o sea, para marcar, los exámenes son para marcar, que señálame los números cuánticos de este elemento. O al contrario, te pueden dar los números cuánticos y tú tienes que saber cómo hallar los, mm, a qué elemento se refiere, ¿no? Y bueno, para saber esto, básicamente lo que tienes que hacer, primero vamos a empezar explicando cada uno, porque es una serie de números. Primero va a estar el número cuántico principal, y este que se va a encargar de indicar el nivel energético principal. Estas partes también es necesario que se las sepan. El principal indica el nivel energético principal, y por eso determina el tamaño de la nube electrónica. Lo que rodea el núcleo va a determinar el tamaño, ¿sí? El nivel energético. ¿Y qué es el nivel energético principal? Por ejemplo, tenemos esta configuración electrónica, ¿sí? Acá, como les dije, este es un gas noble, el argón. ¿Se acuerdan? Ya. Ahí lo uso más que todo para abreviar, porque como son muy conocidos, ya sabes que el argón es 18, ¿sí? El argón va a ser 18. Y por eso los usan más que todo como abreviatura. Es como separar esto. Todo esto va a ser argón también. ¿Por qué? Porque miren, suman los electrones y les va a dar 18. Es una abreviatura nada más. Y para el número principal lo que van a hacer es seleccionar el último de la configuración electrónica, porque casi siempre el último va a ser el que tenga el mayor número. Pero en todo caso siempre es el mayor número, ¿sí? En este caso, el número grande que van a ver es el número atómico principal, el 4. Va a determinar el tamaño de la nube electrónica. Por eso supongo que puede ser 1, 2 o 3, pero es este número, ¿sí? Con el que termina la configuración electrónica, el más grandecito que van a ver, ¿sí? El 4. A veces la configuración de 5 S2 y por orden regresa al 4. Ah, eso es cuando no lo han ordenado, porque luego lo ordenan por niveles. Pero si se las dan desordenadas, el número cuántico principal va a ser el 5, ¿sí? Porque es el tamaño de la nube electrónica. Hasta ese rango va a llegar la nube electrónica del átomo. Ese es solo el principal. Así que en la respuesta podrían, por ejemplo, 4, primero es el principal. 4, primero el principal. Y luego tienen que seguir con el resto que les voy a explicar ahorita. Ya. Continuamos. Luego está el número cuántico secundario o azimutal. También se le dice azimutal, pero es el secundario y está representado por una N. Y esto debe indicar el subnivel energético del electrón. Acuérdense, el otro era nivel, nivel energético principal. Este es subnivel energético del electrón. Y va a determinar la forma del orbital. ¿Sí? ¿Y este por qué va a estar determinado? Como pueden ver acá, el número está acompañado de una letrita, siendo el último, el mayor. Está acompañado por una letrita. ¿Cuál letra es esa? La S.
Entonces, cada letra va a tener un valor distinto. La S va a ser 0, la P va a ser 1, la D 2, la F 3 y la G, que la G casi nunca la usa, 4. Pero, y es solo eso, esa es la respuesta. Si termina en S, el segundo número que van a poner es 0. Si termina en P, 1, si termina en D, 2 y si termina en F, 3. ¿Sí? ¿Ya? ¿Todo claro para seguir con el siguiente? Ya. Ahora voy a revisar el chat. No sé si nos explican. Ya. Esto es como que no es tan complejo, pero creo que lo más complicado de los números cuánticos. Ahora tenemos el número cuántico magnético y el número cuántico espín. Acuérdense el nombre, es principal, secundario o azimutal, magnético y espín. Eso se los puse en el pretest. ¿Sí? Ahí se los cambié por una palabra en inglés. Pero bueno, ya. El magnético nos va a determinar la orientación de la nube electrónica. Y el spin, el sentido de rotación del electrón sobre su propio eje. O sea, los electrones van a estar en el área electrónica, pero puede rotar así o así en su propio eje, así como la Tierra. Ujú. Y acá les dejé una memotecnia para que se acuerden de qué letras son. Sopa de fideos. Primero es la S, luego la P, luego la D y luego la F. Es ese orden, acuérdense, porque en ese orden también va a aumentar el número secundario, ¿se acuerdan? 0, 1, 2, 3. S, P, D, F. ¿Y cómo van a saber cuándo se hace esto? A ver, vamos a poner un rojo. Lo que pasa es que si, por ejemplo, ¿se acuerdan que el anterior terminaba en 4S2? Ay, a ver, esperen. En 4. En 4. Ay, no sé por qué se pone esto. Ay, a ver, voy a eliminar ya. Ya. Ay, ya. A ver, voy a crear una nueva para no estar en el mismo campo, ¿ya? Ah, vamos a crear. Voy a aplicar. Cosa que me entienden también mejor. Voy a dejar esa imagen porque con esa imagen me van a entender más. Y vamos a poner aquí. Ya. ¿Qué es lo que pasa? Que en este caso, como se acuerdan que terminaba en cuadro, sí ven cómo escribo en la pantalla, ¿no? Sí, ya. En 4C2. Cuando terminen S, lo que van a hacer es colocar una línea. Y como les dije que va en aumento, acuérdense el orden en el que van las letras. En el caso de P, tienen también la línea, pero la van a aumentar a un costado y al otro. Y así sucesivamente. En D aumentan 2 al costado y 2 al otro lado. Y en F van a aumentar 3 para un lado y 3 para el otro. ¿Sí? Pero siempre manteniendo el del medio. ¿Y qué número le van a poner? Ay, no es este. ¿Qué número le van a poner? Aquí, como pueden ver en la imagen, usando el cero de referencia, vamos a poner 0, 0 y tal vez también 0, 0, 0. Y como uno es a la derecha, otro a la izquierda, uno le ponemos 1 y el otro menos 1. 1 menos 1. Y como ya acá ya hay 2, le vamos a poner 2 y menos 2. Y aquí también, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2 y 3. ¿Sí?
Y aquí, ahí ya lo dibujamos. Pero ¿qué falta? Rellenar las líneas. Entonces lo que haremos es... Ay, me confundo. Es este. Ya. Como vamos a ver un numerito, van a ver dos, ¿sí? Como es ese, usamos el primero, solo una línea. Solo el cero. Van así. Uno. Y como ahí está lleno todo, recién lo pones hacia abajo. Dos, porque solo hay uno. En el caso en el que digamos es 4P5. Como P es este el segundo, solo tres líneas. Primero rellenan así. Uno, luego se van al segundo. Dos, tres. ¿Y cuántas les faltan? Dos para llegar a cinco. Entonces eso ya lo hacen volteado hacia abajo. Cuatro, cinco. Pero siempre en ese orden, ¿sí? Uno, así, van avanzando. Y cuando una vez que ya rellenan todos hacia arriba, recién regresan y lo hacen hacia abajo. No confundan ese orden porque así es el error más común. ¿Y qué es lo que pasa? El magnético va a ser el número de la casilla en el que caiga el último, la última flechita que pongan, va a ser en esa casilla. Por ejemplo, acá la última flechita que puse fue esta, ¿sí? La que estaba hacia abajo. Ahí, fue esta, la que estaba hacia abajo. Por ende, mi número magnético va a ser cero, porque ahí cae la última. ¿Y cuál va a ser mi número spin? Va a ser menos un medio. El número spin siempre es más un medio o menos un medio. Pero como pueden ver, la flechita está cayendo hacia abajo. Cuando caes abajo es menos un medio, pero si caes arriba es un medio. Es más un medio, ¿sí? ¿Me entendieron? ¿Sí? Porque, a ver, vamos a... Ahora, ustedes van a resolver. No sé si quieren anotar algo, anotarlo o si no me lo escriben por el chat, ¿sí? Esto es lo que hicimos antes, si te dan la configuración, pero aquí es al revés. Con el método que les enseñé, lo pueden hallar cuál es el número, ¿sí? Lo pueden escribirlo o por el chat o, o pueden anotarlo, ¿sí? Ya les habilité si quieren hacerlo en la pizarra o me lo escriben en el chat. Les doy 5 minutos. O si necesitan más o ya terminaron, me avisan.
sí lo pudieron hacer? ¿O quieren que les explique? Ay. ¿Lo pueden escribir o no se puede escribir en la pizarra? Porque no sé si están intentando escribir. Pero, a ver, la resolución de María Fe está bien, está todo bien. Muy bien. Bueno, me alegra que se hayan entendido. Les explique. Um, ¿Quieren que les explique algo? Si es que no logran resolverlo. O, o todo está claro. Sí, por favor. ¿Cuál de los tres? O los tres. Bueno, ya resolvieron los tres. Ya, ¿Podrías de los tres como para comprobar, por favor? Gracias. ya. Acá lo que se explique es que el principal va a ser el número grande, ¿sí? O sea, va a ser 4. Acuérdense de la tablita. La tablita del segundo número del secundario va a empezar desde 0. ¿Entienden? El S es 0. El 1 es P. El 2 es D. Y el 3 recién es F. Eso está bien. Entonces, 0 es S, 1 va a ser P. Entonces es 4P. Y P, ¿cuántas rayitas son? Van a ser 3 líneas. Y, bueno, siempre es 0, 1 y -1. Y te dicen que cae en 0, pero va a ser negativo. Es muy importante que vean el signo porque en la respuesta casi lo que siempre confunde es el signo, que cambies el signo. Pero te dicen que es negativo. Acuérdense que cuando lo rellenamos siempre va a ser hacia arriba y después hacia abajo. Hacia arriba es más un medio y hacia abajo es menos un medio. Te dicen que termina en 0, entonces vas a rellenar. Vas a primero uno y luego. Ahí está hacia arriba, o sea, va a ser más un medio, pero no es la respuesta que te dan, entonces no tiene que ser hacia arriba. Entonces sigues rellenando. Vas por el uno y, y luego ya lo rellenaste, terminas en uno y regresas al inicio, pero al contrario, hacia abajo va la flechita. Y aquí ya terminas en 0 y es menos un medio. Entonces ya coincide, ya están todos, todo ya está. Va a ser magnético, va a ser 0 y el spin menos un medio. ¿Y cuántos electrones has rellenado? Has rellenado 1, 2, 3, 4, 5. Por eso es 5p5. ¿Sí? ¿Sí entendieron? ¿Sí? Ya. A ver. Y en el caso del esto es como les enseñé antes. 3, principal va a ser 3. D es SPT. Va a ser número 2, ¿no?
Y ahora D es con 5. 2 en la... Ay, D son 5 rayitas, ¿sí? Aquí 0, 1, 2, menos 1 y menos 2. Y ya tienes 10. Entonces vamos a rellenar. 1, 2, 3, 4, 8, 9 y 10. ¿Dónde cae? En el 2. Va a ser magnético y va a caer hacia abajo. Entonces es menos 1/2. En el caso del 5, P2 va a ser 5, el principal. P es, a ver, ¿cuál es P? ¿P qué número es? 1, ajá. Ese va a ser P1. P van a ser 3 rayitas. 0, 1 y menos 1. Entonces acuérdense bien de cómo lo rellenan porque si no, no les va a salir. Tienen que primero hacia arriba y completar todos los cuadritos. Hacia arriba el primero y luego vas al segundo y hacia arriba también. Y ahí ya cuántos electrones tienes. Ya tienes 2, ya no necesitas más. ¿En qué número cae? En el 0. ¿Cómo cae? Hacia arriba. Entonces es más 1/2. Y esa es la respuesta. No pueden haber dos respuestas. O sea, no pueden ser dos respuestas. Solo pues una. ¿Sí? ¿Entendieron todo? Para pasar a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Ok. Ay, voy a borrar esta ya. Ya. Y ahora los elementos seleccionados para la... ¿Por qué se dicen que son seleccionados? Porque van a ser fundamentales para la vida. Sin estos no habría vida. Van a permitir que todo se dé como lo conocemos, ¿sí? Y va a haber un orden para esto. Hidrógeno, oxígeno, carbono, nitrógenos y otros. Esos van a ser los más abundantes, los más usados, los que más nos van a ayudar. Y por eso es que conocemos el famoso CHON, ¿sí? Hidrógeno va a ser el que va a estar más presente, luego le sigue oxígeno, luego carbono y nitrógeno. Lo que tienen que hacer ahí es más que todo acordarse del mayor y del menor. El mayor hidrógeno, y ya, bueno, el segundo casi no me preguntan, el segundo, oxígeno, pero siempre es el mayor o el menor. Hidrógeno mayor, nitrógeno menor. También eso, si no me equivoco, en biología, te pregunta, por ejemplo, el más básico o el más ácido, el que tiene mayor pH o el menor pH, fíjense en eso también, ¿sí? Y por último, no, aún no es lo último, pero ya estamos terminando. A ver, un ratito voy a ver esto. Es la materia y la energía. Es que van a ver dos teorías que más van a resaltar, dos leyes, disculpen, dos leyes. No, no, sí, son dos teorías, dos principios. Primero está el de Lavoisier y luego está el principio de Carnot. El de Lavoisier, ¿qué nos dice? Que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Por eso le he puesto Lavoisier, transformación. Esa es la palabra clave, transformación. La energía se va a transformar. Y esa también es la primera ley de la termodinámica. Y por el contrario está Carnot, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, solo pasa de un sistema a otro, es decir, se va a transferir. Entonces, transferencia, Carnot. Lavoisier, transformación. Son palabras parecidas, pero pertenecen a distintos personajes. Lavoisier, transformación, Carnot, transferencia. ¿Sí? ¿Todo claro? Porque es... ¿Sí? Ok.
Luego están las leyes de la termodinámica, que nos hablan de dos. La primera, la que les expliqué, la de Lavoisier, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, transformación. Y la segunda nos dice que la entropía o el desorden del universo siempre va a tender al aumento. No va a decaer, tiende al aumento, al incremento, sube. ¿Y por qué? Por los cambios físicos o químicos que hay en el universo, ¿sí? Pero si le dicen esa palabra es clave, entropía o desorden, segunda ley de la termodinámica. Entropía o desorden, segunda ley de la termodinámica, ¿sí? A ver. Y por último, tenemos a la organización, los niveles de organización de los seres vivos. Primero están las partículas subatómicas, lo que les dije, los quarks. Y los quarks que formaban, les dije que formaban protones y neutrones, porque electrones son leptones, ¿se acuerdan? Quarks, neutrones y protones. Y el conjunto de estas partículas subatómicas, que van a ser las partículas más pequeñas conocidas, van a formar el átomo. Que el átomo es la partícula más pequeña con orden conocido. Es distinto, ¿sí? Conocemos su orden, y es la más pequeña en la que conocemos su orden. Pero la más pequeña van a ser los quarks, ¿sí? Los átomos, juntas los átomos, se forman moléculas, ahí salen las macromoléculas, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos. ¿Y qué van a hacer estos? Van a formar organelas. Y las organelas son las que se van a encargar de darle esa vida a la célula, porque se encargan de cumplir todas las funciones necesarias para la célula. El conjunto de células que nos da un tejido. Y un tejido, cuando se juntan tejidos, histología, lo van a ver después, todavía, va a formar un órgano, y de los órganos, sistemas o aparatos, y después de eso, ya si todo funciona bien, está el organismo. Luego está la población, que es el conjunto de individuos de la misma especie. Y después la comunidad. La comunidad ya involucra más de una especie. Son dos especies o más conviviendo, ¿sí? Y luego el ecosistema, ya con todos los elementos, la naturaleza, los vivos y los no vivos. Y por último, la biosfera, lo que nos rodea a todos, ¿sí? A ver, y creo que esa es la última. Ajá. Pero les voy a dar unas conclusiones que yo noté cuando estaba cursando química. Es que todos los átomos buscan estabilidad. Sí, les dije, todos los átomos buscan estabilidad. Los únicos elementos que van a ser estables son los gases nobles, pero todos les dije que el átomo es inestable. Todos los átomos buscan la estabilidad. Y incluso las moléculas también son inestables. ¿Y qué es una molécula? Es la unión de dos átomos. Cuando te ponen H2, a partir de dos o más ya es una molécula. ¿Sí? Las moléculas también son inestables. Em, ahora, ya que las partículas más pesadas siempre van a estar en el centro y las más ligeras de un átomo van a estar afuera. Las más pesadas al centro y las más ligeras afuera, alrededor. Luego, que la energía del Big Bang es la misma cantidad que la de ahora. La energía que hubo en ese momento desde la explosión, sí les dije que se transforma, pero no se destruye, entonces es la misma cantidad. Lo que sí cambia es la cualidad, cómo se va a expresar esta energía. Eso es lo único que cambia, pero es la misma cantidad que la de ahora que la que hubo en ese momento. ¿Sí? Y por último, que sin la estabilidad no existe la vida. La inestabilidad es necesaria para la vida. ¿Sí? Porque si todos los átomos fueran estables, no crearían enlaces, no buscarían relacionarse con nadie más, entonces no se podría crear algo nuevo como los conocemos los enlaces o todo lo que forman. Entonces es necesaria la inestabilidad para la... ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Porque con eso ya terminaríamos la primera sesión. Gracias por esperar.
¿Todo claro? Sí, voy a dejar de compartir. Y bueno, eso ya sería lo último por ahora. Después lo que haremos son los sábados. ¿Sí les parece bien la hora que elegí?